Ahora. Ahora. Vamos al sol. Estoy solo ahí. Al otro lado. ¿Me ves? Oye, que no sé por qué no te veo yo a ti. No, yo veo la foto de perfil tuya. Ahora. Sí, aquí estoy. A ver, ahora me ves. Yo te digo que yo no me voy a tirar nunca, mamá. Cuando está diciendo está él, le di con la rodilla, se lo digo a él. Porque el mono te... Vamos a callarnos los de fuera, si calentamos el partido, acabamos. No sé si lo llevo para... Está ahí, te lo veo ahí en el... Oído. Está en banda, Sergio, acuérdate, está en banda, Sergio, acuérdate. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Sergio, bravo! Empieza. En el campo de Barranco Las Lajas, en el campo de Los Andes, que Pili, mucha gente no sabe que el campo se llama así, ¿no? El campo Los Andes, ¿no? El campo Los Andes, Barranco Las Lajas. Incluso hubo un equipo de fútbol que se llamaba Los Andes, que jugaba aquí. Sí, competía aquí. Bueno, pues estamos con nuestra Piquet, o con nuestra Ibai Llanos, en versión femenina, Pili. Estamos en la Canary League. Veremos imágenes. ¿Qué es esto de la Canary League? La Canary League es una versión autóctona, ahora nuestra, ¿no? Que la importamos de fuera, que es la King League, la cual yo no tenía ni idea. Ahora me encanta, como obvio. Aprendiendo. Donde, nada, ya saben cómo es, se tira un dado, hay unas cartas, hay unas historias, pero súper divertido. Les invito a todos a que vengan a los partidos, las jornadas que quedan, porque el que ha venido se ha quedado, ¿verdad, Fran? Sí. A ver. ¿Cómo surge la idea? Nada, la idea es de 2 o 3 chicos que me lo proponen hace como 2 o 3 meses, de un torneito de verano, que no sé qué tal. Les digo que bueno, que sí, que venga, que volvemos a retomar el torneo de verano que yo hacía ya hace años, pero con estas normas nuevas. La idea es totalmente de ellos, yo lo que les aporto es, tú sabes, ¿no? Toda la ayuda, las ganas, la parte, ellos dicen que yo llevo la parte social, porque como los conozco a todos, al final, y ellos llevan la parte que yo menos controlo, que es la de las cartas, las apuestas, los dados, el no sé qué. Pero aquí todos estamos aprendiendo de todos y la idea me encantó y yo me la quedé. ¿No sabías nada? Yo no sabía nada. De la King League. Cero. Una liga que, bueno, que ha sacado Piqué, que está gente como Ibai, Saviola, y que hace, pues, creo que una cosa de 2 meses, 3 meses, el Camp Nou estaba lleno en esa Final Four.
Imagínate. O sea, que bueno. Así va a estar Barranco Las Lajas, el campo Los Andes, la Esperemos que sí, Final Four. esperemos que sí, ¿no? Pili, ¿las mismas normas? Las mismas normas no. Hay 4 o 5 pinceladas importantes, lo de como cuando te sacan la amarilla te tienes que ir fuera 2 minutos, en el minuto 18 se tira un dado y juegan el número que salga el dado un equipo contra el otro. Es súper divertido cuando te sale un 1 contra 1, un 2 contra 2, o sea que... Antes salió un 5, la cosa no era claro, tanta hoy está un divertida. poco, sí, hoy está un poco... El dado hoy no Ahora está sonando la alarma. Vale, eso porque significa alguno de las los... cartas, ¿no? Eso, no, porque uno de los presidentes pidió el penalti presidente. Cada equipo tiene en cada partido el derecho a tirar un penalti cada presidente. Entonces se le da la alarma y tiran el penalti al presidente que lo haya solicitado. Cuando vuelva a sonar la alarma, pues seguramente será que alguno de los dos equipos está solicitando sacar su carta comodín. ¿Qué son las cartas? Las cartas son súper divertidas. Lo mismo le puedes quitar a un jugador al otro equipo y que esté 2 minutos jugando con un jugador menos, el que elijan, o tirar un penalti, o robarle la carta al otro equipo. O sea, ahí está súper divertido. ¿Vale el gol doble en los minutos finales Vale. o no vale? No, hay una carta que te dice que durante 2 minutos los goles que marques valen doble. O sea, si sale, Si sal... pero ¿los tuyos o los de los dos? No, solo los tuyos. Los tuyos. Tu carta de siempre a favor tuya. Bueno. Respuesta. ¿Patrocinadores? ¿Tienes algo? ¿O solamente es No, por, aquí los chicos, los equipos... divertirse? Sí, los equipos pagaron su inscripción, que es una tontería. Ellos mismos ponen su eurito para pagar al árbitro. O sea, todo está gestionado por ellos, todo... No, ni patrocinio ni nada. Aquí todo lo estamos haciendo... Tú sabes cómo funcionamos aquí arriba. Sacando donde no hay. los que quieran venir, partidos a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10, a las ¿no? 9 y a las 10, los martes y los jueves. Duran 20 minutos cada 20 minutos cada parte. 20 minutos cada parte. La entrada es libre. Bueno, si libre, quieren traer hay algo para cantina, comer, tampoco hay pasa todas nada. estas O sea, cosas. tampoco- Claro, no. Y si quieren dejar dinerito, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. ¿No te ha parecido Sí. el famoso jeque árabe? No hay jeque, sigue sin venir el jeque. Sigue sin Fran. venir el jeque. No viene el jeque. Oh. Y como has visto este nivel, tenemos jugadores que podamos decir que han jugado en tercera, en preferencia. estoy- Por aquí vi antes a un jugador que jugaba en el Santa ¿No? Úrsula, ¿no? ¿Eh? Para que veas. Vitolo. Vitolo vino al primer partido. A ver, yo soy de las que no diferencio entre jugadores de primera regional o jugadores de tercera división, porque al final es De un fútbol. torneo. Sí, es un Pero los torneo. más conocidos que Eso, suenan por es ahí. verdad que, hombre, yo estoy sorprendida cuando me veo entrar a Etián, me veo entrar a Johnny García, el del Paso, ves a Vitolo, ves a los chicos del Santa Úrsula, ahí está Saúl jugando. A ver, es que, ¿sabes? Si te pones a nombrar, antes estaba Dani, el portero del Vera. Al final, todos los equipos tienen jugadores de más o menos nivel, todos intentan competir equiparando un poco Eso sus significa equipos. que les gusta, ¿no? Les Sí. gusta. Este balón fue allí por si. Este balón no lo quieres, ¿ves? Seguimos teniendo estas cosas, ¿ves? Estas cosas de que gracias a estas cosas. Entonces, pero a mí me encanta, o sea, yo se los digo a ellos, a mí me da igual que vengan jugadores de tercera, de segunda B, porque al final yo entiendo que ellos hacen los equipos conforme a su grupo de amigos y vienen a divertirse, a pasárselo bien dentro de unas normas, un respeto, unas pautas, pero Estamos viendo la grada, Pili. Antes contaba con unas 40, 50 personas, incluso más partidos que en los regionales, ¿eh? Total. Incluso en algunos de base, ¿eh? Yo he estado en partidos En partidos juveniles míos de donde primera están regional, las novias, seguro. no hay nadie más, ¿no? Total. Bueno, Total. yo creo que está bastante bien, ¿no? Sí, Este formato nuevo. Un formato que algunos dicen que no es fútbol. ¿Sabes quién lo dice? Quien no hace el torneo. Pero vamos a ver, el fútbol sala, bueno, el fútbol no, el fútbol playa tampoco es fútbol, es un fútbol distinto. No sé si has visto este fútbol, yo te lo decía antes, el de las paredes, que las porterías están metidas dentro de las paredes. En Estados Unidos creo que se juega mucho, no sé si es el fútbol street o algo así, que el balón rebota fuera y sigue igual. Por esa regla de 3, el pádel tampoco es tenis, ¿no? No, tampoco. No lo podemos poner como Y tenis. la Fórmula India tampoco es el Fórmula 1. Es que no yo sé. sigo diciendo, a ver, aquí se juega, en el campo que se juega es el campo de fútbol 7, se juega con una Tarjetas sí pelota, hay, ¿eh? Porque acabamos de ver ¿ves? una Hay entrada ahí. tarjetas, hay faltas, hay balón de por medio, hay jugadores, hay porteros, o sea, es que tenemos las reglas. Y hay árbitro. Y ya está, o sea, si es que esto es fútbol. Es fútbol, pero bueno, no es ajedrez, con no algunas es- cositas nuevas, ¿no? Claro, Como y, esto que de no lo la- estamos, y que no lo estamos inventando. ¿No? ¿Está inventado? Sí, bueno, está inventado y lo que vendrá, ¿no? Tema de las tarjetas. Decías que si te sacan La amarilla son 2 minutos fuera. y si te sacan roja, Roja ¿cómo acaba de pasar ahora? Roja es que no puedes jugar, lo decide el comité, la organización,
pero normal, fijo, es este partido lo deja de jugar y el siguiente seguro también. Madre mía. No ¿Cuántas jornadas llevamos ya? No, vamos por la 5ª jornada hoy. O sea, que todavía nos queda jornada. Nos falta jueves, martes, jueves y la Final Four Solamente el se viernes. juega aquí los martes y los jueves, ¿no? Sí, porque es cuando el Real Tacoronte tiene campo. ¿Y después? Después de que se jueguen esas jornadas, ¿hay una fase final? Hay o una Final Four, una Final Four? que sería el viernes. Sería un bien, vale, perfecto. Vamos a ver, hay un tiro espectacular. Se juega, como decimos, una portería del campo de fútbol 8, de fútbol 7. Pues Pili, yo creo que lo hemos hablado todo, lo hemos dicho todo. Me estaba saliendo yo de cámara, cosa que no podemos hacer. Pero bueno, el protagonista no era yo. Pues nada, a la gente que quiera venir, anímala, que venga, que Están vea. invitados a venir al campo de los Andes, en Barranco Las Lajas, municipio Sí, de Tacoronte. que se nos olvida siempre el nombre, el campo de Barranco Las Lajas, Total. que el campo Los Andes, que tiene nombre. Eso. Que nada, lo tenemos todos en las redes sociales, ahí tienen los chicos tienen las redes sociales, la Canary League, tienen su propia página, sus propias historias, yo lo comparto en las redes sociales del club también, en mis historias personales también, y los invito a todos a venir, o sea, yo no conocía nada y me lo voy a quedar para siempre. Eso, Espero. bueno, no vas a abandonar ese fútbol 11, ¿no? Por ahora no, ¿Cuántos años llevaba? ¿11 ya? desde el 2011. Ah, bueno, pues mira, ya pues 12, ¿no? voy. Ya Miguel Ya Concepción voy. no está, ya estás ahí, ya Sí, estás en la... ya voy en la rampita, ¿no? En la rampita. En la También rampita. Javier Pérez duró 16 años y pico. ¿Ves? Ahí voy ya, ¿no? O sea que, bueno. Ahí Pues vamos. nada, Pili, te dejamos, que sigas disfrutando. Nos viene un balón para donde estamos nosotros, siempre nos viene, no sé Tú por sabes qué. que tú tienes un imán. Será. Sí, sí. Pues nada, encantado de volver a Barranco Las Lajas. Tú sabes que esta es tu casa. Y bueno, cuando tú quieras. estamos viniendo desde hace, pues yo creo que desde 16 años estamos viniendo. ¿No? Sí, más o menos. No estabas tú. No estaba yo. No estabas tú. ¿Ves? No estabas tú. Llegaron cuando antes eso. que yo. Pero bueno. Pues nada, Pili, muchísima suerte, que lo pasen bien, que no pase ninguna cosa rara. Nada. ¿Ha habido algún problemita con esto? No, al final. No, problemas mira, los para chicos- organizarlo. Bueno, nos ha costado un poquito lo del tema del campo. Ya sabes que al final estamos en un campo compartido, campo municipal. Ha habido de cuadrar un poco los horarios. Pero al final, ya te digo, martes y jueves, horario del Tacoronte Club de Fútbol. Y ajustados a este horario. Es verdad que acabamos casi 11 y pico la noche, por no perjudicar a nadie, pero bien. Por cierto, El horario nocturno va bien, que todos trabajamos y todos tenemos. las elecciones terminaron. Terminadas las elecciones. Yo te decía antes, la iluminación es penosa. La iluminación ahora toca mejorarla, ¿sí? Vamos Ahora a que hay ver, unos focos LED, hay nuevo grupo unos de focos gobierno, LED ¿no? muy buenos ahí, pues vamos a ver si la verdad que estamos viendo el campo. Seguramente donde estamos nosotros se nos estará viendo bien, pero te ves en la zona central, pues ahí hay una pequeña sombra. Sí. Bueno, tampoco es de los campos peores, No, pero bueno. Eso no, pero es verdad que ahora que todavía podemos ver de día y el horario de verano es más largo, habrá que aprovechar para... Si se nos cae un billete de 500 euros, no sé si lo veremos porque seguramente lo coge alguien antes que Eso te iba llegue. a decir. Pero si Eso se nos más cae rápido. un euro al suelo, seguramente Sí, que no. no. Pues Pili, muchísima suerte, muchísimas gracias y sobre todo felicidades por esta iniciativa. Oye, que a mucha gente le gusta, a mucha no. En Es como su todo, derecho ¿no? están, ¿no? Es como todo. A algunos les gusta manzana y a otros no. Otra vez la alarma, ¿Ves? ¿qué es lo que significa? Ahora carta Carta. de alguno. Pues ahí lo vemos que va con una carta y lo que ver. salga ahí pues será algún penalti, como dijiste, Sí. o algún jugador que se vaya afuera. Bueno, pues, ¿Qué carta es, Mati? Penalti a favor. pues penalti a ¿Ves? favor. En vivo y en directo. Pues lo ¿Ves? hemos visto. In situ. Pues Pili, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Tú lo viste? Sanciona un jugador. Eligen el jugador que tiene que estar 2 minutos fuera del Real Coco. Tienes que elegir un jugador. Claro, salen todos. Sí, está el expulsado y el que había elegido. ¿Cuál? Fabi. Tienes que estar 2 minutos fuera. Tienes que estar 2 minutos fuera. Bien. Dos minutos, Fabi. Ellos saben que el árbitro
primer día, tenga paciencia. Javi, cuando acabe el lado. No, pero, no. Javi. 18. Quedan 30 segundos a uno y al otro le queda un minuto. Vamos a ver, señores, qué quiere el lado hoy. Cómodo. Sergio, eso que es el portero al lado, tenemos un también. Incluido portero. Pero pueden jugar el lado, ¿no? Jairo. No, me refiero. Dos jugadores, ¿no? Dos porteros. Dos jugadores. Uno puede ser el chafa. No, también pueden coger dos jugadores y pueden entrar y salir. No, eso es uno por Pueden uno. ser dos jugadores también. Pueden quitar dos personas dentro del campo. Pueden entrar y salir. Puede salir el portero y todo. Sergio, se llama portero, ¿no? ¿El que era bola de ayer? Los de él Harry. Vamos, venga, que tenemos arriba. Aprieta, el tiempo, quédanos, hombre. Mírate, Quique. Está con 30. Se preparen. Vale. José. José de 30. Venga, Quique. Tranquilo. Presi, te toca entrevista preparada. Falta meterse la camisa por dentro.
Aguanta, Gabriel, aguanta, Gabriel. Ahí, la vuelta por nosotros. Bien, Gabriel, bien. La vuelta, ve, porque es nada. No porque juega Gabriel. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, vale, perfecto. Empieza, empieza. ¡Hola! ¡Empieza! Estoy hablando aquí por lo menos con 10 personas. Lo pongo yo si quieres. Tú estás arriba. Pega ahí, tan fácil, va.